Ronald. Oye, Elizabeth, no quisiste entrar en ningún grupo. ¿Cómo así? No, yo no había visto la invitación. ¿Cómo están? Buenas noches, te vas a jalar las orejas, pelada. Vamos, por favor, a tener los micrófonos apagados. Les agradezco, muchas gracias. Bueno, mis amados, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Ahora sí, yo sé que nosotros somos cristianos, que, que tenemos coinonía y que sabemos orar, pero ¿qué se siente cuando se ora por una petición y cuando ustedes oran por la petición de alguien? A mí me gustaría oírlos un poquito. ¿Qué opinan ustedes de eso? Le dimos con fe. Dios hace perfecta toda. ¿Cómo no te escuchamos? Qué pena. Tienes que hablar duro. Bueno, me parece que se siente bien orar por aquella persona, ya que de pronto uno, si de pronto no la conoce, de pronto Dios sí conoce a esa persona y puede ayudarle a través de las oraciones que uno le hace en ese momento. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, o sea, se siente, o sea, algo maravilloso. En verdad para mí es algo inexplicable, pues, no se puede explicar porque es algo que uno siente de verdad, este, como en el espíritu, es algo que se siente hermoso. Y si el orar por una persona o orar por nuestra familia, o sea, cuando no tenemos respuesta, nos hace bien. Imagínese usted cuando tenemos respuesta de parte del Señor por nuestra familia, o sea, es algo que a uno pues lo contenta de una manera, vuelvo y digo, no tiene palabras, para explicar lo que se siente. No, excelente, Judith, muchas gracias. Bueno, recuerden que esto establece unos campos y dentro de los campos estamos en una ruta crítica. Entonces, el primer campo es cómo vamos a las personas, cómo empezamos a sensibilizar eh, y cómo podemos tener conversaciones espirituales con ellos. Ya aquí empezamos a entrar al segundo campo, que es compartir el evangelio, compartir del Señor. ¿Qué vamos a ver hoy? Permítame. Vamos a ver cómo hacer nuestro testimonio personal, cómo podemos desarrollar nuestro testimonio. Y para esto, pues nos vamos a basar en Hechos 22 del 1 al 21. Ahorita vamos a ver un video y vamos a leer un poquito de la palabra de Dios. Luego vamos a ver, vamos a hacer unas actividades y vamos a compartir en grupos pequeños cómo llegamos a Cristo. O sea, vamos a tratar de hoy quedar con nuestro testimonio personal. ¿En cuánto tiempo? En máximo 3 minutos. Y a eso vamos a llegar, ¿de acuerdo? Para que lo contemos en 3 minutos. Entonces, pues ya hicimos el orar, cuidar y compartir, cómo nos fue esta semana y las peticiones de oración. Recuerden que esto es parte fundamental cuando hacemos las células. Entonces, el enseñarles a orar a nuestros discípulos, a que oren los unos por los otros, que la oración no dependa del líder. La oración no depende de mí. La oración no depende de ti como líder, que la oración sea de todos. No hay nada más motivante que ver cómo Dios contesta la oración de una persona sencilla que apenas está empezando en las cosas de Dios y que esto cuando Dios hace un milagro a través de
de un tipo de oración de estas, créame que es maravilloso. Eso motiva a la célula de una manera increíble a la oración. Yo los invito a que la oración, a ver, yo quiero enseñarles a orar a mis discípulos, pues permitámosles los espacios para que oren. Pero si yo quiero que ellos oren, pero no les doy la oportunidad ni les enseño, pues va a ser muy difícil que lo hagan. Les va a tomar más tiempo. Mientras que si yo promuevo los espacios para que ellos empiecen a orar, para que ellos empiecen a tomar las palabras del Señor, a de pronto orar con un salmo, orar con tantas oraciones que hay en la Biblia, orar con, pues yo como líder les enseño a orar, entonces ellos lo van a hacer de una manera muy especial. Celebrar la fidelidad es, yo ya a varios, pues cuando iniciamos les tomé la tarea de que habían hecho, contaron un testimonio maravilloso de alguien de ustedes que le dijo a su sobrino, ¿qué quieres que Jesús haga por ti? Y fue maravilloso ese testimonio. Entonces, los invito a que esas cosas las integremos a la célula, que siempre permitamos, venga, ¿cómo te fue la semana pasada? ¿Qué pasó con tu caminar con Cristo? ¿Cómo fue? ¿Qué aconteció? ¿Sucedió algo especial? Y cosas así que motiven a que las personas estén compartiendo del amor de Dios. En Efesios 2, del 1 al 10, pues, es muy especial, pero dice que Dios te salvó para buenas obras, que Él las preparó, permítame, que Él las preparó para ti. Es asombroso estar en un viaje de descubrimiento de estas buenas obras y las aplicamos juntos. Hay el versículo Efesios 2, 10, o sea, no el 1 al 10, sino Efesios 2, 10 específicamente. Hay una versión muy linda y quiero compartírselas. Ahorita que aquí la tengo en mi celular. Entonces se la leo. Dice así. Le encontré en la Biblia La Pasión. Dice así: nos hemos convertido en su poesía, un pueblo recreado que cumplirá el destino que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, porque estamos unidos a Jesús, el ungido. Incluso antes de que naciéramos, Dios planeó de antemano nuestro destino y las buenas obras que haríamos para cumplirlo. Esta versión me encanta frente a saber que Dios, dice en la Reina Valera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es importante, por eso es tan importante que evaluemos por eso es tan importante que evaluemos todo el camino crítico y que lo tengamos claro. Entonces, Dios prepara personas para ir a lugares nuevos, y para esto pues empezamos a orar por personas, la pregunta asombrosa que nos lleva a orar por ellas, y Dios prepara personas, que es la persona de paz, que por lo general nos abre las puertas al evangelio. Todo esto, obviamente, caminando en el Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar de compartiendo nuestra historia personal. Hay una cosa muy especial, y es que la historia personal impacta corazones, porque es tu historia. A ver, no estás contando la historia de alguien inventado, de otra persona, no estás contando tu historia, y al contar tu historia, y muchos que de pronto te han conocido, sabías cómo tú eras antes, pues les llama la atención cómo Jesús transforma tu vida, y esto es especial. Entonces, dentro de la ruta crítica, es importante que nosotros aprendamos a compartir la historia, y para eso vamos a ver este video. Perdón, ¿están viendo mis pantallas? Sí. ¿Qué ven en mi pantalla? Actividad 1, testimonio de Pablo.
Gracias. Yo sabía que no. No está compartiendo. Listo. Permítame, yo voy para acá. Gracias. Así ven mi historia. Sí, está bien. Perfecto. Entonces vamos a ver mi historia. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano gritando, «Israelitas, ayudadnos». Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, se le avisó al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, ¡muera! Cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, dijo el comandante, ¿puedo decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces, ¿tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y capitaneó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto? Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio les habló en el idioma hebreo diciendo, hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio, y él dijo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí carta para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor?
Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado, y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Lo oyeron hasta que dijo esto, y entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese individuo, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Esperen un segundito. Listo, ya. Qué pena que siguió el video y no lo había cerrado, entonces siguió en YouTube. Bueno, mis amados, ¿qué les pareció esta historia? Quiero escucharlos un poquito. Tiene varios aspectos bien importantes. ¿Qué opinan? ¿Qué aspectos, qué les llamó la atención del video?
¿Qué les llamó la atención del video? Me gustaría escuchar qué les llamó la atención. Bueno, somos 28 personas. Alguien que tome la iniciativa. ¿Qué le pareció el video? ¿Qué le llamó la atención del video? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Muy bien. Dale, Bien. Alexander. Bueno, mira, algo importante de cuando él comienza, ¿verdad?, a hablar acerca de su testimonio. Estaba tratando de copiar los pasos, pero no los pude copiar todos, ¿verdad? Uno es lo que él era antes, ¿verdad? Lo que el proceso de cómo conoció a Dios y al final lo que ya es su vida en Cristo. Entonces, a veces uno se queda como muy en lo más trágico, en lo que era su vida sin conocer a Cristo. Y ahí le damos como que mucho preámbulo, como le damos un protagonismo a lo que era nuestra vida sin Cristo. Y donde realmente nosotros tenemos que hacer el énfasis, ¿verdad? Es cuando Cristo llegó a nuestra vida. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que realmente darle el valor y comenzar entonces a trabajar en cómo sería nuestro testimonio. De acuerdo, muy bien. Judith. Sí, eso de enfocarnos ahora de la vida que tenemos nosotros en Cristo, porque así como dice la palabra, aquí todas esas cosas viejas pasaron y ahora somos nuevas criaturas. Entonces, sí, enfocarnos en lo que ahora somos y en lo que el Señor seguirá haciendo en nosotros. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Bueno, mi nombre es Carlos Salazar, provengo de una familia tradicional. Mi papá, un hombre muy trabajador, devoto, un hombre católico, pero con unos principios muy firmes. Sin embargo, más o menos a la edad de 12 años, yo me declaro ateo, se lo declaré a mi papá, y pues yo era un hombre, aún siendo niño, era muy intemperante, entonces conmigo no era capaz. Y yo creo que mi papá me amaba tanto que no sabía qué hacer conmigo. Transcurriendo los años y mi papá muere cuando yo tengo 19 años, me deja una herencia. Resulta que desafortunadamente, como todo hijo contumaz y rebelde, pues yo qué hago, dilapidé la herencia, la acabé, dejé a mi familia en la calle, a mi mamá, a mis hermanas. Y entonces me toca irme de donde yo vivía, me tocó irme porque las deudas y todos los problemas que tenía por mi vida desordenada, pues me habían pasado factura. Entonces me voy para Barranquilla. En Barranquilla paso más o menos un año y allí pues me desintoxico, dejé de consumir alcohol, dejé tantas cosas que yo pensaba. Pero cuando vuelvo al interior, pues me encuentro con que me fui a la ciudad de Ibagué, y en la ciudad de Ibagué vendía mercancía en un cochecito. Yo vendía mercancía en un coche como esos que van vendiendo, oh, Astín, vos todo a crédito. Iba vendiendo así, cuando en 2 horas vendí el presupuesto del mes. Eso para mí fue una cosa increíble. Yo decía, no soy tan buen vendedor, hay algo más, y hay algo en mi cabeza que me decía, usted no es buen vendedor, la suerte no existe. Entonces fui y iba pasando por una iglesia católica y entré y vi a toda la gente arrodillada. Había muy pocas personas, pero todos los que estaban ahí estaban arrodillados. Entonces yo también me arrodillé. No me acordaba de ningún rezo, de ninguna oración, absolutamente de nada. Entonces yo me paré de allí frustrado, yo qué estaba haciendo acá, y salí. Cuando salgo, hay un crucifijo en la puerta y yo lo señalo y le digo, si usted existe, cámbieme la vida. Yo creo que Jesús oyó mi oración, porque ese mismo día por la tarde estaba en un grupo de oración de una manera inclusive muy,
o sea, es muy descriptiva para contarlo, es larga, pero la verdad termino en ese grupo de oración ese día y a mí nadie me compartió de Jesús, ni nada, sino que yo empecé a ir porque yo vi plata. Yo dije, uy, aquí hay negocios, aquí puedo vender cosas. Resulta que en esos días hice una capacitación para empezar a promover la película Jesús, una película que ellos iban a proyectar, y entonces yo decidí ir a la capacitación. En la capacitación me contaron que Dios me amaba, que tenía un plan maravilloso para mi vida y que debía recibirle como Señor y Salvador. Él dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta, te llamo. Si algo oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él conmigo. Ese día entendí, el 19 de agosto de 1997, que tenía que entregarle mi vida a Jesucristo. Ese día lo hice la oración de fe, le entregué mi vida a Jesús y pues mi vida cambió, gracias a Dios. 2 años más tarde pude volver a Manizales, pedirle perdón a mi familia, a mis hermanas, inclusive el Señor me prosperó para tener un negocio, lo vendí, le pude dar la cuota inicial a mi mamá de la casa que actualmente tiene y bueno, el Señor empezó a rehacer las relaciones con mi familia, con todo y a cambiar muchas cosas al punto de lo que hago hoy es prácticamente porque el Señor lo ha determinado y por amor a Él. Entonces, mis amados, ese es mi testimonio. ¿Y por qué los cuento? Porque vamos a ir a grupos pequeños, ahí están los grupos, y quiero que por favor ensayen. Entonces, vamos a leer los puntos, vamos a volver a ver los puntos del final del video y quiero que los anoten. Los vamos a leer, los voy a poner muy despacio, los vamos a anotar y de ahí vamos a ir a grupos pequeños y vamos a tratar entre ustedes que alguien cuente su testimonio en menos de 3 minutos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y que lo podamos tomar, hacer y que, porque vamos a hacer algo bien especial a partir de hoy. Entonces, voy a volver a colocar el video, regálenme un segundo, vuelvo y lo transmito. Y vamos a verlo. Aquí están los puntos principales. Entonces, primero, una introducción respetuosa y llamativa. Ya ustedes pueden decidir cómo hacer la introducción, pero es un saludo, simplemente el hecho de saludar, de tratar de ser empático con las personas, de hallar puntos comunes. Por decir algo, yo hablo de mi familia y de mi papá, y eso hace que tenga puntos comunes con las personas que me están oyendo, que empieza a crear una empatía. Así lo hizo también Pablo cuando le habla y les habla en arameo a las personas que estaban allí, o sea, en su lengua natal, y eso es importantísimo. Yo cuando estoy con jóvenes, les hablo a jóvenes. ¿Qué parce? ¿Cómo vas? Cuando estoy con gente adulta, pues les hablo de acuerdo al lugar donde esté. A ustedes de pronto les hablé un poquito con términos que nosotros entendamos porque somos cristianos. Pero cuando yo se lo digo a una persona que no es cristiana, yo le digo, no, hermano, yo estaba en la inmunda, yo estaba llevado y pues hablo palabras que ellos entiendan que les llegue a su corazón. Porque no se trata, si yo a ellos les digo, no, yo entendí que fue una revelación del Espíritu Santo, ellos van a quedar en las mismas porque no tienen el Espíritu Santo, no van a entender que es una revelación. Entonces, es muy importante hablar nuestro testimonio en el lenguaje que me entiendan. Por eso yo intencionalmente utilicé unos términos aquí bíblicos o unos términos del lenguaje de nosotros, pero si estuviera otro auditorio al frente, utilizaría el lenguaje de ellos. Eso es importante. Bueno, vamos con el siguiente punto. Es muy importante cuando nosotros hablamos de la vida antes de Cristo,
Por ejemplo, yo les di a entender que yo era vicioso, les di a entender que tenía problemas con el alcohol, les di a entender que mi vida era una vida muy desordenada, como se los dije, pero en ningún momento dije, no, yo era el más marihuanero, yo era el más alcohólico, yo era un prostituto, no sé qué, no, nada de eso. Y realmente en nuestra condición y la de ellos puede ser inclusive esa o peor, pero no es no dibujar o no desdibujar la verdad, sino hablar la verdad en términos positivos. O sea, hablar la verdad no despectivamente hacia nosotros, sino dar a entender que tuvimos situaciones difíciles como cualquiera lo puede tener, pero que Dios nos rescató de ahí, que Dios nos sacó de donde estábamos. Pero entonces no, yo era la cucaracha más inmunda del... No, no, simplemente sepámoslo decir y digámoslo bien dicho. Entonces, ¿cómo era mi vida antes de Cristo? Como lo dijo Pablo. Pablo dijo las verdades. Pablo dijo, yo estaba ahí cuando asesinaron a Esteban y yo estaba cuidando sus ropas, estaba asintiendo que lo apedrearan. Entonces, claro, estamos contando verdades, pero tenemos que saberlas contar para no herir susceptibilidades y tampoco para vernos con cosas, de pronto llevar a obscenidades o a cosas que no convienen. ¿Listo? Perdón. Entonces, ¿cómo llegué a conocer a Cristo? Y es muy importante hacer un alto en el camino aquí y dar a conocer lo verdaderamente importante. ¿Cómo llegó esa metanoia? ¿Cómo llegó ese cambio de conciencia a mi vida? ¿Cómo llegó el hecho de que yo le pudiera recibir como Señor Salvador? Yo he pensado mucho en eso en mi vida, en mi caso personal. Si yo ese día no ocurre ese milagro de vender, porque he hablado con mucha gente y son muy poquitos los vendedores en el mundo que han cumplido el presupuesto en una sola venta. Son muy poquitos. Eso casi no se da. Eso para los que conocemos de ventas es un milagro. Eso se da una vez en la vida. Entonces, claro, a mí eso me marcó de una manera increíble. Yo no sé qué te marcó a ti, pero esa parte es importante, resaltarla, resaltar cómo llegué a los pies de Cristo, así como Pablo cuenta cómo llegó, cómo cae el caballo, cómo queda ciego, cómo todo eso es importante, pero también que digamos las partes importantes. Aquí en el cómo llegué a conocer a Cristo es muy importante utilizar un versículo bíblico. Es muy importante. No sé cuál versículo marcó tu vida, pero a mí me marcó Apocalipsis 3:20. De hecho, mi fundación se llama AP 320, Actos de Paz 320. Y todos los negocios que he tenido de ahí en adelante se han llamado AP 320, acciones publicitarias. Bueno, y varios que he tenido. Entonces, ¿qué versículo marca tu vida? Y ojalá le puedas pedir al Señor la revelación del día o la época. Yo no me acordaba del día. Yo en oración le pedí al Señor que me acordara del día. Intencionalmente lo busqué. Y me di cuenta, después de mucho investigar, que el 19 de agosto de 1997 fue el día que empezaron la primera reunión de capacitación para la película de Jesús. Y ahí fue donde me enseñaron o me dijeron que recibía a Jesucristo como su Salvador. Y ahí lo hice. Y hubo detalles que omití, detalles que puedo hablar, depende del auditorio, como el hecho de que primero evangelicé 10 personas antes de recibir a Cristo. Me entregaron 10 folletos, me mandaron con otro compañero, al también 10, cada uno se fue y evangelizó sus 10, y después de eso yo hice la oración de fe. Pero son adaptaciones que podemos ir haciendo a la medida que vemos el auditorio y el tiempo que tenemos y cómo lo podemos hacer para hacerlo mejor. ¿Qué más? Es importante, yo añadí intencionalmente 4 cosas fundamentales. Les hablé del amor de Cristo, les hablé
de que estábamos separados de Dios, les hablé de que teníamos que Jesucristo era la provisión de Dios para el pecado del mundo y que debemos recibirle como su Salvador. O sea, de una integré lo que hemos visto en GovTools o lo que ustedes de pronto ya han cacharreado de las 4 leyes espirituales. Hice un resumen muy rápido para llegar a que Cristo haya impactado mi vida y por eso lo haya recibido. Entonces, los invito a que revisen cómo llegaron a Cristo, que si no se acuerdan, pidan en oración, el Espíritu Santo les puede traer ese momento. Entonces, porque se los digo porque a mí me pasó, yo no me acordaba muy bien de todos los detalles, pero a medida que ha pasado el tiempo, le pido al Espíritu Santo y cada vez me acuerda con más detalles y tengo ese día lúcido en mi cabeza, como desde el principio hasta el final de cómo fueron las cosas. Entonces, te invito a que le pidas al Espíritu Santo que te ayude con esa parte. Es muy importante. Sigamos. Ay, perdón. ¿Cómo están viendo mi pantalla? Creo que la cerré. Se ve, se ve. Sí, ahora. Entonces, aquí en mi vida después de conocer a Cristo, por ejemplo, algo, lo que contaba Pablo, cómo evangelizó, cómo discipuló, cómo hizo cosas para el Señor. Por ejemplo, cómo mi mamá vuelve a restablecer la relación con mi familia, con mi casa. Eso es importante. ¿Qué pasó después? ¿Cómo es mi vida hasta ahora? ¿Cómo ha sido de especial, de chévere? Entonces, eso es importante que lo contemos. Esta expresión de vulnerabilidad, pues como les hablaba un rato, el ser vulnerables es generar empatía con el otro, es generar esa confianza y saber que de pronto yo no soy perfecto, que tengo situaciones difíciles en mi vida, pero que gracias a Dios Él suple todas las cosas y me puede ayudar con todas las situaciones. Entonces, por ejemplo, yo lo cuento aquí cuando hablo del tema de mi mamá, del tema de cómo el Señor me permitió que me fuera bien los negocios para volver a darle a mi mamá la cuota inicial de la casa donde ellas viven hoy, donde viven mis hermanas. Entonces, eso quiebra el momento, hace que haya empatía, que se le dé la gloria a Dios, porque esto no lo puede hacer sino Dios. Y bueno, de eso se trata como el tema de expresar la vulnerabilidad. Bien. Importante, tratar de que sean 3 minutos. Si es menos, mejor. Decía un amigo mío, entre menos es más. y la verdad es importante contar los puntos, contar las situaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo adaptado mi testimonio personal, depende a quien esté hablando. Si estoy hablando con un empresario, le hablo de mi quiebra económica. Si estoy hablando con un drogadicto, le digo que yo estuve en las drogas. Si estoy hablando con un alcohólico, yo fui alcohólico. Si estoy hablando con una persona que es muy desordenada en su vida sexual, yo también. Entonces, dependiendo de la persona que tengo al frente y dependiendo del poder del Espíritu Santo, por eso recuerden que lo más principal es tener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque no se trata, porque yo una persona que es empresaria, pues al que le va a interesar que yo sea alcohólico. Es poco. Pero si yo le hablo de mi quiebra económica, de cómo el Señor cambió y me sacó adelante y hoy en día me considero una persona de éxito, así no tenga dinero, pero yo sé que soy una persona de éxito y soy un hijo de Dios. Entonces eso impacta su corazón y su vida. O el hecho de
de estar con una persona y que tenga problemas de alcohol y cómo superé, cómo Dios me llevó a superar el problema de alcohol en mi vida, pues eso es bien especial. Entonces, todos esos temas hay que saber a quién estamos contando el testimonio. Entonces, el testimonio no es solamente armar una, como, ¿cómo les digo? Como un testimonio estándar, como decir, no, esta es el teleprompter que tengo que leer, que me tengo que aprender, y esto es lo que tengo que decir, y entonces lo voy a utilizar siempre. No, déjate guiar por el Espíritu Santo. Mi esposa, el testimonio de mi esposa es maravilloso, a ella le hubiera gustado contarlo, pero ella, cuando está hablando con una mujer, por lo general se enfoca en una cosa o se enfoca en otra, y yo he visto cómo ella se deja guiar por el Espíritu Santo y las mujeres terminan súper conectadas con mi esposa. Y entonces, igual en mi situación, por eso es tan importante que no sea una plantilla. O sea, es una plantilla los puntos y es nuestra historia personal, pero nuestra historia personal tiene muchas aristas. La relación con mis padres, la relación con mis hermanos, la relación con la gente que estaba alrededor mío, si yo era mentiroso, si era ladrón. Bueno, las cosas que me han acontecido. O muy sencillo, yo no quebraba un plato porque era tan orgulloso que a toda hora me veían bien y yo quería verme bien con todo el mundo. No sé cómo sea en tu caso, pero lo más importante es que lo hagas de manera vulnerable. Listo. Entonces, vamos a ir a grupos pequeños. Ya cada uno copió y vamos a hacer grupos aún más pequeños esta vez para que podamos interactuar, podamos compartir parte del testimonio, podamos contarnos unos a otros el testimonio y hacerlo. O sea, no, es que no sé cómo hacerlo, entonces nos vamos a ayudar a hacer el testimonio personal, ¿les parece? Vamos a trabajar, son las 8:10, vamos a trabajar 10 minuticos en esto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer grupos de 3 personitas o 4 máximo. Permítanme, los envío a grupos. Por favor, acepten la invitación al grupo. ¿Quién me hizo los grupos? Perdón, que no sé qué lo hice, no sé qué hice los grupos, me perdieron. Regálame un segundito. Oh my God. Que todos acepten cuando les llegue la invitación. Oh, otra vez. Pero tengo un problema, no me está permitiendo hacer los grupos aquí. Permítame, si ve que oh. A ver si es raro. Ya están yendo a grupos. Ya hay algunos que están yendo a grupos. Okay. Pastor Dalmiro, ¿a usted le ha llegado invitación al grupo? ¿Sí? ¿No me deja? No me deja ver los grupos. Bueno, aquí. ¿Quiénes estamos aquí? Alexander, Alina, Payares, Tatiana, Natalie, María Ponte, Luis Carlos. ¿Quién de ustedes está disponible? Abran sus micrófonos. Hola, buenas noches. Dios los Hola, bendiga. Tatiana, ¿cómo estás? Tatiana, ¿quieres contar tu testimonio? Pues, ¿qué digo?
Mi testimonio diría que es algo sencillo, pues digamos que yo a mis, ¿qué? 19 años me gustaban mucho las fiestas, me gustaba mucho salir, tomar, y pues a raíz de una tía que enferma, ella es cristiana, entonces me mandan que debo venir a quedarme con ella, acompañarla, que porque no se podía quedar sola porque se deprimía. Bueno, en fin, yo me vine, pasaba con ella, como ellos eran cristianos, me llevaban a la iglesia. Al principio no quería ir, era racia esa idea. Digamos que en mi familia nadie era cristiano, solamente ella, así de mis familiares, y pues era racia esa idea. O sea, yo decía, no, a mí me gustan mucho las fiestas, me gusta mucho salir, que voy a ser yo cristiana, pero igual iba, porque ella me decía, no, tienes que ir, vamos y vamos, igual iba. Entonces yo iba y empecé a experimentar la presencia de Dios, como que ese gozo, como que esa paz que en ningún otro lado había encontrado, era algo diferente, era algo nuevo para mí, y eso me empezó a llamar la atención, y pues mi vida empezó a cambiar porque ya no me llamaba las fiestas no me llamaban la atención, ya pensaba diferente, pensé a darle otro enfoque a mi vida, y como le digo, ya no me llamaba la atención ir a fiestas, no me llamaba la atención tomar, y pues yo quería era ir a la iglesia, y pues allí empecé mi andar con Dios, a experimentar ese gozo, ese paz que me daba. Mi relación con mi papá no era buena, eh, y pues a raíz de que empecé a asistir a la iglesia, sentí que mi relación con él mejoró. Aún hay ciertas cosas que me cuesta soltar, o sea, porque a veces digo que hay cosas que no he soltado, pero sí siento que mi vida es diferente. Inclusive mis tíos me dicen que qué me pasó, que yo no era así. Y yo, o sea, yo les digo a ellos que es el amor de Dios, pero ellos dicen que yo estoy loca, y bueno, yo siempre he estado loca. Y yo prefiero ser loca por seguir a Cristo que ser loca y llevar la vida que llevaba. Entonces, ahí estamos. Actualmente en mi familia, o sea, en mi familia así directa, papá, mamá, hermanos, la única que asiste a la iglesia soy yo, pidiéndole a Dios que ellos también lleguen a los pies de Cristo, pero igual todo es al tiempo de Dios. Mi vida ha cambiado mucho, yo era una persona muy impulsiva, me llenaba mucho de ira, y era que iba enseguida contestando, respondiendo. Inclusive me dicen que me gustaba mucho repicar mucho, me gustaba contestar, o sea, dime que te voy diciendo. Ya he aprendido a callar, eh, pues todo eso lo hace el Espíritu Santo en uno. He aprendido que no siempre debo contestar, que a veces tengo que agachar la cabeza, y pues allí vamos caminando con Dios. Así ha sido mi vida, y ha cambiado mucho, muchos aspectos. Y ellos se han dado cuenta de eso, pero aún no se deciden a andar con Cristo. Entonces, ese es mi testimonio. De acuerdo, Tatiana. Tatiana, evidenciaste, claramente yo evidencié los tres momentos, antes, el recibir a Cristo y el después. ¿Tú piensas que, a ver, dentro de lo que escribimos hace un rato de los 6 puntos, qué te faltó? ¿Qué piensas tú que te faltó de los puntos que anotamos? Pues no sé, como expresar vulnerabilidad, creería yo. Está bien. ¿Y qué te parece el versículo bíblico? Diga, o sea, Incluiste un versículo bíblico. en sí, un versículo bíblico que me haya marcado, he estado recordando, y pues no tengo. Cuando yo inicié, leí, leí Samuel, primero Samuel y segundo Samuel. Y también leí Job,
y digamos que fueron unos libros que me marcó mucho porque yo decía, o sea, toda la historia de David, toda la historia de José, toda la historia de Job, y yo decía, wow, qué fe tenían ellos, qué hermoso toda esa experiencia que ellos tuvieron, ¿verdad? Y que nunca negaron a Dios, porque yo cuando inicié, que me empecé a identificar como cristiana, que hiciera con la cristiana en formación, yo lo reconozco. A mí me decían, tú eres evangélica, y decía yo no soy evangélica, o sea, porque tenía como ese miedo, como ese temor al rechazo. Entonces, yo me ponía a leer esas historias y yo decía como que, oye, le estoy como que fallando a Dios porque cuánta Daniel, todos ellos que fueron lanzados al foso de los leones, los que fueron lanzados al horno de fuego, y yo, oye, a mí solamente me están preguntando y yo lo estoy negando. Entonces, eh, digamos que esos libros, siempre que me gustaba mucho leerlos por eso, y siempre cuando me preguntaban si era cristiana y decía que no, yo como que decía, oye, le estoy fallando a Dios. Mira que los demás estuvieron dispuestos a morir. Ahora, a mí no me van a matar, solamente cuando más me van a rechazar y yo lo estoy negando por temor a que me rechacen ellos. O sea, tengo que tener temor que me rechacen Dios, porque a la larga ellos quiénes son. De acuerdo. Entonces, digamos que sería eso. Ok, Tatiana. ¿Alguien más? Luis Carlos, Alina, María Ponte, Payares. Carlos Salazar, soy yo que me conecté a otro dispositivo para verme en la pantalla, para ver lo que estoy proyectando. Ahorita estaba como medio perdido. Payares, Luis Carlos. Bueno, pastor, pues mi vida también era un poco desordenada. Para no extenderme tanto, pues con decirle que me gustaba andar en las corraleas, imagínense en el punto de donde me sacó Dios. Yo allá estuve, tuve la oportunidad de estar en una corraleja. Donde yo hacía lo que fuera, pero yo tenía que conseguirme los pasajes para donde hubiera una corralera, ya tenía que estar yo. Y hoy que ya conozco al Señor, pues yo mismo le digo a mis compañeros, a mis amigos, mira, yo tengo como 30 años en muerto, ¿ya? Porque yo anduve mucho en manos de la muerte. Y el Señor de allá me sacó de esa inmundicia. De pronto no estuve en vicio, pero de droga, pero sí de alcohol, cosas así por el estilo, y una vida desordenada. Y tenía algo que no quería nada con los evangélicos. Yo me burlaba, hacía lo que fuera, pero el Señor cuando alcanza a uno, de donde esté lo saca, ¿verdad? Y mi vida, pues, cuando ya conocí al Señor, tuvieron que venir unos señores de por allá de los llanos orientales. Oye, de allá envió el Señor a unas personas para que yo me pudiese enamorar de Él. Y llegué a los pies del Señor y anduve caminando, pero volví otra vez, brinqué otra vez, pero estando ya alejado por un tiempito en la iglesia donde yo me congregaba, pues había yo lo pasaba por la cuadra de donde estaba la iglesia porque me daba pena, me avergonzaba. Pero como a 2 cuadras yo pasé y el sonido se escuchaba lejos, y yo oí a ese pastor cantando un coro. Mi pastor era abogado y yo decía, Dios mío, pero mira este hombre que dejó su profesión para seguir a Cristo. Y ahora, ¿quién soy yo? Si yo no era nada, un profesional ni mucho menos. Pero ¿quién soy yo para no seguir a Cristo? Y yo mirándolo a él, fijándome en él, pues ver definitivamente en este cuento del Señor hay algo maravilloso.
y anduve hasta que volví nuevamente a los pies del Señor y creo que de todo ese todo cristiano, ¿verdad? Que tenemos alto y bajo en los caminos del Señor, pero en ese andar con el Señor, pues gracias al Espíritu Santo me he sostenido, pues, y hoy para la honra y gloria de Dios, pues estoy sirviendo en la obra y, y me gusta, o sea, me he enamorado de tal manera del Señor que mi oración es, Señor, no permitas que vuelva atrás. Señor, no dejes que vuelva atrás, Señor, ayúdame. Yo te necesito a ti para yo no volver atrás. Y eso ha hecho el Señor. Y mi vida pues ha cambiado, mi familia. Gracias a Dios, pues, de 7 hermanos que somos, apenas hay 2 que están, digo yo, sopeteados del Evangelio, pero porque estuvieron y salieron, pero de resto, pues, tengo hermanos pastores, mi mamá ha sido un pilar fundamental en nuestra vida y no, esto es lo mejor que me ha podido suceder y pidiéndole al Señor que no me deje mirar atrás, que siempre me dé la fuerza y la fortaleza para seguir con él. Amén. Muchas gracias, Payares. ¿Verdad qué bendición? Bueno, de acuerdo a los puntos que vimos, ¿qué crees que te faltó? Pastor Dalmiro, ¿usted tiene la forma de regresarlos a todos? A mí se me perdió. Listo. Sí, no lo tengo, ni en el celular ni aquí. Tengo los grupos, pero no tengo cómo volverlos. Si me da el favor, le agradezco, pastor. Tienen 60 segundos para regresar. Eso, perfecto. Si eso les avisa que ya van llegando. Bueno, aquí nos vamos uniendo ya todos de nuevamente. Ahí me disculpan que... Gracias, pastor, por la logística. Gracias. Porque a mí se me perdió el link, pero sé que usted lo hizo, le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Ahí se cumple, mejor son 2 que 1, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. No, en serio, tuve problemas técnicos aquí, pero previamente el pastor Dalmiro estaba como coanfitrión, entonces nos ayudó con todo esto, le agradezco mucho. Bueno, a todos, me gustaría saber cómo se sintieron escuchando los testimonios de los demás, qué les llamó la atención, y sobre todo que pensemos mucho en esta retroalimentación de qué nos hizo falta de acuerdo a las características que tenemos del testimonio de Pablo. Sí, Pastor Camilo. Pastor, bendiciones, hermanos, Dios los bendiga a todos. Algo que hablábamos en el grupo, y algo pues que yo quería como decirles, es que yo he escuchado en muchas ocasiones personas que dicen, no, pero es que mi testimonio no es impactante. Mi testimonio no es así como que, ay, yo nunca fui narcotraficante, nunca fui drogadicto, no fui asesino, no fui prostituta, no fui nada de eso, no, yo era de la casa, yo no hacía nada, yo era una buena persona. Pero tenemos que darle el impacto es nosotros, porque realmente antes de Cristo éramos siervos de Satanás, estábamos bajo las garras de Satanás, estábamos engañados por él, por el mundo, y Cristo llegó a libertarnos. Y créanme que a mí a veces me entristece cuando una persona dice, no, es que mi testimonio no es impactante. Yo creo que es impactante desde el momento en que Cristo llega a nuestras vidas, porque desde ese momento que Cristo llega, es como la historia, la partió en 2, antes y después de Cristo. Entonces, como más un ánimo, algo que compartíamos en el grupo, no por debatíamos el testimonio que cada uno tiene, todos tenemos un testimonio impactante y ese testimonio es para miles de personas que son iguales que nosotros. Gracias, pastor. A ti te agradezco por el comentario, Pastor Camilo, porque es cierto. Mira,
¿Cuántas veces le compartimos a alguien nuestro testimonio y cualquier cosa de lo que nosotros decimos genera empatía en ella? Sobre todo, una cosa muy importante, no importa cómo haya tu vida y cómo haya sido antes, si fuiste una persona súper querida, súper buena, súper espectacular, te cuento que estaban muertos en delitos y pecados. Así dice la palabra. Todos estábamos en Cristo, muertos en delitos y pecados. Entonces, tenemos que, entonces llevemos eso de que, listo, está bien, yo no rompía un plato, yo era súper buena gente, súper querido, pero cuando recibí a Cristo mi vida, ¿cómo fue? Aquí el tema puntual es cómo recibió a Cristo y cómo fue. El antes simplemente nos ayuda a generar como un tema de coinonía, de empatía, pero como decía el pastor Camilo hace un momento, todos los testimonios son importantes porque todas las vidas que ha hecho Jesús, todas las vidas que ha hecho Dios en ti, en mí, en cualquiera, es impactante para alguien. Todos somos de influencia, todos y cada uno de nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para ver las obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. No se les olvide ese versículo. Vamos, sigamos. Pastor Mauricio. Efesios 2:10. Bueno, bendiciones, buenas noches. Bueno, yo quiero agregar algo ahí. Pastor Camilo, pues ya estuve ahí hablando un poco de lo que yo también quería decir. En los grupos pequeños donde estábamos ahorita, hay una hermana que, bueno, comentaba que en su casa había problemas de varias religiones, en fin, o sea, parece que fuera un testimonio insignificante, pequeño, de pronto no robaba, no mataba, como decía el pastor Camilo, pero es una historia, o sea, por muy sencilla que sea la vivencia de nosotros, es una historia y que cualquiera se va a identificar con la historia, por muy sencilla que nos parezca a nosotros o a cualquiera, se va a identificar y a través de eso, o sea, las personas van a conectarse y van a llegar a los pies de Cristo. O sea, por lo menos mi testimonio, a mí el Señor me sacó de las drogas, listo, está bien. De pronto otro no estuvo en la droga, pero igual es un testimonio. Hay personas que nunca se tomaron un trago de licor, nunca fumaron, nunca hicieron nada de eso, pero igual son pecadores. De pronto su problema era la envidia, el odio, el rencor, cualquier cosa, la depresión. Cualquier cosa que Dios haya hecho en nosotros es una historia válida para contar y que es una herramienta para nosotros evangelizar a las personas. Gracias, Pastor. Era eso, Pastor. Gracias, te agradezco mucho por la intervención. Hay una cosa muy especial. Nosotros somos discípulos de Cristo. Dice en Corintios, capítulo 2, creo que es el versículo 14, me corrigen, que tenemos la mente de Cristo. Amén. Y si tenemos la mente de Cristo, y si somos discípulos de Cristo, y si Él nos mandó a cumplir la gran comisión y por medio del Espíritu Santo nos dota de grandes cosas, pues hay algo bien especial. Lo que les voy a decir, yo no soy experto ni nada, pero quiero aprenderlo y estoy tratando de hacerlo. Y es que Jesús fue el mejor contador de historias y creo que nosotros tenemos que aprender a contar nuestra propia historia y la historia de Jesús. O sea, eso es algo en lo que debemos volvernos prácticos, en lo que debemos estudiar, así como estudiamos discipulado, como estudiamos teología, enseñemos también y aprendamos a contar la historia, aprendamos este tipo de cosas que nos pueden ayudar. O sea, hay puntos muy especiales, cómo manejo la voz, cómo manejo la expresión de los ojos, bueno, tantas cosas que nos pueden ayudar para esto. Pero más que todo es que si nosotros la historia de nuestra vida la contamos desde el corazón, va a llegar al corazón de las personas. O sea, más que la técnica, que la podemos aprender, es el corazón. El corazón, pedirle al Espíritu Santo que mi historia impacte la vida de esa persona. Yo creo que por eso es tan importante y por eso ustedes me han oído repetir toda esta clase. Estamos llenos del Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, es del Espíritu Santo, porque el que transforma la vida es el Espíritu Santo. Yo simplemente soy un instrumento que estoy contando una historia. Una historia. Pero ¿cómo puede llegar mi historia a impactar la vida de esa persona? Pues es el Espíritu Santo el que impacta a través de este utensilio, de esta herramienta, simplemente
El Espíritu Santo está haciendo la obra en esa persona. Entonces aquí el tema no es ni siquiera la historia, no es ni siquiera todo lo que has vivido, sino el poder del Espíritu Santo actuando a través de ti con esas palabras a la persona que está llegando. Por eso es tan importante el Espíritu Santo a la hora de compartir. Esto es lo primero que vamos a hablar. La clase próxima vamos a hablar de cómo compartir las 4 leyes, que es un modelo de evangelismo que nosotros tenemos. Igual yo sé que ustedes tienen más en su congregación, yo sé que en Iglesia de Dios tienen varias herramientas evangelísticas, pero la idea es hacerlo. Entonces yo les voy a poner un desafío para esta semana. Y el desafío es que le compartan, permítanme, comparto mi pantalla un segundo. Entonces, estamos viendo la pantalla, ya hablamos de todo esto. Y entonces, la idea es que revises esa lista de 20 personas. Si alguno de ustedes no sabe qué es Oikos, Oikos es una persona por la cual estoy orando para incluir con el evangelio. ¿Aló? Perdón, ¿me hablaron? Que no los veo, entonces no sé. Bueno, si me ayudan levantándome la mano, yo les puedo dar. ¿Aló? Bueno, entonces, Oikos es una persona que es parte de mi círculo o área de influencia y por la cual estoy orando para compartirle. Entonces, más o menos podemos decir que todos tenemos un área de influencia de más o menos 70 personas, unos más, otros menos, pero es un promedio. O sea, todos tenemos Oikos, todos tenemos personas a las cuales compartirle el evangelio. Entonces, la idea es que identifiquemos de nuestra lista de 20 personas, identifiquemos 3 personas a las cuales tú les vas a compartir tu historia personal, tu testimonio. Y entonces, me gustaría que en este momento escribiéramos la declaración de yo haré, o sea, yo compartiré mi testimonio tal día o antes de tal día. ¿Les parece? Mis amados, ¿qué les parece el desafío? Está interesante ese desafío. Listo, entonces bueno, pero para poderlo hacer, tenemos que primero hacer la plantilla de nuestra historia personal, ¿de acuerdo? Con lo que anotamos, yo les voy a compartir el video está en YouTube, ya lo comparto. Pregunta, yo quiero que ustedes, por favor, tengan todo este material. Este material es para ustedes, para que ustedes lo repasen, por eso grabo la clase, para que ustedes la puedan repasar. Yo sé que de pronto yo no soy tan histórico en muchas cosas, pero los invito a que repasen, a que miren las diapositivas. Yo les he enviado todo el material es para ustedes. Sé que hay algunos que son los líderes de grupo, por favor, reenvíenle el material a todos, que todos lo tengan, que lo puedan leer, que lo puedan tener, que puedan visualizar el material. Yo he sido muy intencional en no darles las diapositivas aquí. ¿Por qué? Y quiero contarles. Porque estoy tratando de llenar los espacios de las diapositivas para que ustedes lo tengan más bien de forma lúdica. Y cuando ustedes vean las diapositivas, ya están entrenados, entonces por eso él hizo esto, por eso él nos mandó a grupos pequeños, por eso él determinó estas cosas, para cuando ustedes estén capacitando a sus personas o cuando estén en las células, tengan cómo defenderse, cómo hacerlo, que es lo que yo quiero. Yo sé que de manera virtual a veces es más complejo que de manera presencial, pero en esto tenemos que hacer un esfuerzo todos. Yo en el hecho de poder ser un buen facilitador de esta herramienta, y ustedes pues poder hacer lo mismo cuando estén en sus grupos pequeños, poder facilitar la herramienta para que realmente sea productiva y realmente genere el impacto que queremos, que es multiplicar en otras células a esas personas que Dios nos ha entregado. ¿De acuerdo? Entonces es eso. Mis amados, ¿qué les pareció esta clase? ¿Qué les pareció este tiempo? Quiero escucharlos, ¿qué les parece el desafío? Y alguien de ustedes que quiera orar para terminar.
los escucho. Pues Pastor, el bueno. desafío, muy bueno el desafío y el de compartir nuestra vida y el de poder compartir con más personas es muy importante, porque así como usted dice, pues nuestros testimonios puede hacer llegar a muchas más personas y nuestra vida en Cristo. Muchas gracias. Pastor Camilo, ¿me vas a hablar? Sí, muy útil la herramienta, pastor, porque muchas veces uno ve a la persona, a mí me ha pasado muchas veces que veo a la persona ¿y cómo comienzo aquí? ¿O qué digo? ¿O qué hago? Bueno, uno siempre obviamente guiado por el Espíritu Santo, sin embargo uno en su humanidad, en su carne es como el temor, el miedo, pero mire que haciendo el ejercicio con la línea que nos dio hoy, espectacular, muy chévere, fluye y conoce uno habilidades que uno dice, oye, hacemos esto juntos, bueno, con el Espíritu Santo. Pero la verdad es que excelente herramienta esa que nos entregó. Muchas gracias, A mí Andrea, muy amable. doctor, me pareció también excelente. Yo pienso que es como un método estratégico para evangelizar, ¿sí? Que hablarle a otras personas de su testimonio, eso puede hacer que muchas personas también lleguen a los pies de Cristo, ¿verdad? Cada quien pues tiene su propia experiencia y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros podemos contar, podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esa es una manera de a otras personas que conocen al Señor y que lleguen a los pies del Señor. Entonces me parece excelente ese método para evangelizar y para hablarle a otras personas de Cristo. Gloria, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más? Pastor, a mí me parece una herramienta súper estratégica. Por lo menos tenemos un ejemplo claro y es cuando Jesús le dice al gadareno, le dice, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Entonces, lo que importa en sí es lo nuevo que Dios, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. O sea, el testimonio es importante, la historia es importante, pero yo no voy a detallar tanto lo que fue mi pasado, sino lo nuevo que el Señor ha hecho en mi vida. O sea, a mí me parece espectacular este tema porque a veces la gente piensa, no, es que yo tengo que tener un doctorado para yo poder predicar, para yo poder evangelizar. No, solamente contar lo que Dios hizo en mi vida es más que suficiente para que alguien se interese en conocer quién es Jesús. Así es, Pastor Mauricio, te agradezco mucho, muy amable. Bueno, si no hay alguien más, entonces, ¿quién desea terminar esta reunión de oración? Vamos a orar, pues. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres fiel. Te damos gracias, Señor, en esta hora, ya por finalizar este segmento, un segmento más, donde nos ha enseñado herramientas para la evangelización, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos bendiga grandemente a todos mis hermanos, ahora mismo donde están en sus casas, tú les bendigas grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Muchísimas bendiciones. Mis amados, muchas gracias. En un rato les envío el material y la grabación. Chao, Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Les voy a pedirles algo a todos los pastores que están aquí, al pastor Camilo, al pastor Mauricio, a la pastora Kane, que me manden realmente cuál es la lista de las personas que están aquí de su iglesia. Necesitamos se le fue el audio al pastor Termino. Esperemos un momentito, es como problemas de internet. Entonces, esperemos un segundo. Él nos estaba hablando de la... esa vuelta ahí en el nombre de Cristo. Aquí hay varios pastores que no se conectaron, el pastor Andrés Nieves,
Pastor Newbal Matos, son varios. Hoy no se conectaron nadie de Nueva Esperanza, o creo que por ahí estaba la hermana Alina Aponte, ¿verdad? Sí, ahí está María Aponte, gloria a Dios. Pero necesitamos saber de qué iglesias son y quiénes son sus pastores, porque nosotros necesitamos hacerle el seguimiento personalizado. Aquí nuestro pastor Carlos está discipulando y bueno, él está convencido de que todos ustedes, pero la pastora Cane y yo quiero hacer el trabajo personalizado, llamarle, preguntarle, vamos a iniciar el trabajo. O sea, ya vamos por la cuarta, hoy dimos la cuarta lección, faltan 6 y queremos saber ya la quinta, pastor, gracias, ¿verdad? Y necesitamos ya tener bien claro el trabajo, o sea, todo ha sido bien intencionado y yo estoy súper feliz en el nombre de Cristo. Mire, es tan bueno lo que estamos haciendo, no sé por qué se están desconectando, que hay un grupo ya del distrito de Cali, son 50 pastores, y tenemos que sacar el espacio para ellos también. Pastor Carlos, ¿me está escuchando? Necesitamos sacar también el grupo, el espacio para ellos. No sé si va a ser lunes o cualquier otro día, pero necesitamos sacarlo. Así que, pastores, yo les ruego en el nombre de Jesús, Pastor Camilo que está ahí, Pastor Mauricio, Hanser, ahí colabora allá, en el nombre de Cristo, igual la pastora Cane que está por ahí, las hermanas de la pastora Bersaida que no está ahí, en el nombre de Cristo, los que están de la pastora Hernán, también, porfa, me apoyan. Yo voy a escribir ahora en el grupo y espero que, hombre, mire, este es los de nuestra iglesia, porque necesitamos tener bien claro esto. Nosotros no estamos tirando puños al aire. Aquí estamos siendo bendecidos con unos pastores que están sacando su tiempo para enseñarnos, para capacitarnos, y nosotros tenemos que aprovechar esto porque yo creo que es un tiempo especial. Así que se los agradezco en el nombre de Jesús. Igual, pastores, nos vemos el sábado a las 4 de la tarde, yo allá en Montería, la iglesia del pastor Andrés, 4 de la tarde. Así que ahí estamos, 4 de la tarde para estar allá relajaditos ahí, 4 de la tarde. Y vamos a tomar ahora las reuniones los sábados en la tarde, porque como los jóvenes la están haciendo, vamos por la tarde. Listo, pastor. A todos bendiciones, les agradezco muchísimo. Pastor Ramiro, muchas gracias. Pastora Cane, a todos los pastores, bendiciones. A los demás líderes, a todos, Dios los bendiga muchísimo. Amén. Y espero que esta herramienta, para terminar, tengo un caso en la iglesia, eran 50 miembros. Empezamos este tema de multiplicación. Hace poco, fue en enero. Hoy en día son 250 miembros y están haciendo 3 reuniones los domingos porque el local de ellos es muy pequeño. El local de ellos cabe en 70, 80 personas y ellos están metiendo de a 100 en cada reunión. Eso es una locura. Y ya están buscando un local más grande. Entonces, el tema, cuando hablamos de crecimiento, pues crecer como iglesia es muy especial. Pero si crecemos desde la base, que son los discípulos y las células, créanme que tenemos un crecimiento espectacular y exponencial. Y es lo que queremos con esta herramienta. Entonces, los invito a que la desarrollen, a que ustedes mismos hagan las tareas. Mira, cuando yo hago las tareas, cuando yo trato siempre de arrancar una célula cuando doy esta capacitación, porque me gusta hacer las tareas con ustedes. Me encanta porque veo la misericordia y la gloria de Dios y los milagros de Dios en esas personas nuevas. Y a mí me fascina eso. Y tengo de dónde contarles testimonios. Esta vez no lo hice porque la verdad estoy un poquito ocupado de tiempo, un poquito corto de tiempo, pero por lo general casi siempre arranco una célula junto con ustedes. Los invito a que lo hagan. Los invito a que arranquen su propia célula, que vivan eso con personas nuevas. Y ustedes van a ver ese refrigerio, sobre todo a los que son pastores. Mira, esto es espectacular cuando usted ve, así le toque legalá después, no importa, pero funde esa célula, hágala, y usted se dará cuenta de los milagros que Dios hace con la gente. Eso es maravilloso, eso revitaliza y energiza nuestra vida, créanlo. Mis amados, un abrazo. Dios los bendiga muchísimo. Chao, chao.
Amén, Pastor Carlos. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias. Bendiciones, muchas gracias. Éxito para todos. Bendiciones a todos. Hasta mañana. Mañana. Chao, bendiciones.